tal? Soy el profesor Rafael. El día de hoy trabajaremos la experiencia número 6 del mes de agosto, titulado Nos preparamos para afrontar los fenómenos naturales. La actividad que trabajaremos es la actividad número 1, titulada Los fenómenos naturales y sus impactos. El área que trabajaremos es comunicación y nuestro tema es leemos una noticia sobre el impacto de un fenómeno natural. Esta sesión es para estudiantes de tercer y cuarto grado de primaria. ¿Qué aprenderé? A partir de la búsqueda de información científica y saberes tradicionales, aprenderás a reflexionar sobre la cultura de prevención, considerando que una comunidad puede estar en riesgo de sufrir desastres relacionados con los fenómenos naturales. ¿Qué debo tener en cuenta para lograr lo que voy a aprender? Identificar información importante en una noticia sobre los efectos de un huaico ocurrido en una comunidad. Los materiales que usaremos son los siguientes: nuestro cuaderno, nuestras hojas de reuso, nuestro lápiz, nuestro borrador y nuestros colores. Bien, el día de hoy sabemos que vamos a leer una noticia y para ello es importante el uso de estas preguntas para poder inferir el contenido del texto, es decir, prever o tomar una idea de qué es lo que contendrá el texto que vamos a leer. Estas preguntas que nos van a ayudar justamente para ese fin son: ¿de qué trata el texto? ¿Quién habrá escrito el texto? ¿Para qué se habrá escrito el texto? ¿El texto trata de un hecho real o inventado? ¿De dónde habrá extraído el texto? Son preguntas que tú vas a resolver de forma oral antes de hacer la lectura del texto. Solamente puedes de repente tomar la lectura del título que nos muestra la noticia, ¿no? Y luego con estas preguntas lo responde de forma oral. Así también vas a ir infiriendo sobre qué trata o cuál es el contenido del texto o noticia que estás leyendo. Del mismo modo, el mismo texto, una vez que ingresas a través del título y a través de la imagen, has hecho tus inferencias sobre de qué tratará el texto. Ahora hay que entrar al punto del cuerpo de la noticia, o sea, todo el contenido de la noticia. Para ello puedes ayudarte con estas preguntas a través de este esquema. Por ejemplo, ¿qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿No? ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Cómo ocurrió? ¿Y por qué ocurrió? ¿No? Todas estas preguntas tú lo puedes eh, releer en el texto y lo organiza de esta manera, para que así también tengas una mejor comprensión del texto que estás leyendo. Bien, ahora sí. Bien, empecemos el desarrollo de la sesión de hoy leyendo el caso de Alicia y Luis. Alicia y Luis caminan por un lugar de su comunidad y observan las huellas de los derrumbes que dejó un huaico frente a un puente reparado. Ante ello dialogan sobre los fenómenos naturales. Luis menciona lo siguiente: Alicia, el año pasado llovió mucho y esto dañó varias de las viviendas de las personas que viven cerca de los ríos. Mi abuela dice que cuando llueve mucho es porque los sapos tutelares nos bendicen con agua para que la madre tierra sea fértil y tengamos muchos frutos de la naturaleza. Por lo que me dices, entiendo que no siempre es malo que ocurran estos hechos. ¿Qué te parece si indagamos un poco más sobre los fenómenos naturales? Quizás podríamos hacer algo para evitar los daños que pueden traer consigo. En la presentación anterior, que hemos visto hace un momento, la experiencia de aprendizaje del día de hoy, has podido leer el diálogo entre Luis y Alicia, unos niños que tienen más o menos tu edad. El texto que leímos anteriormente fue este, y ahora luego de leer el diálogo de Alicia y Luis, te habrás dado cuenta de que conversan sobre algunas evidencias o muestras que han dejado los desastres que han ocurrido en su comunidad. Por ejemplo, la caída de un huaico, que provocó derrumbes, la caída de un puente, ¿no? Las inundaciones que afectan a los vecinos de su comunidad. Recuerda que esto de aquí le ocurrió a la comunidad donde vive Alicia y Luis.
Bien, entonces Alicia le planteó a Luis investigar un poco más sobre por qué se provoca, por qué se provocan estos desastres y qué se puede hacer para evitar los daños que ocasionan. De pronto Luis encontró algo en un diario de la comunidad y dijo: Alicia, encontré en el periódico unas noticias sobre el huaico que ocurrió en nuestra comunidad. A ver, hay que leerla, menciona Alicia muy entusiasmada. ¿Qué te parece si leemos con ellos esta noticia? Antes de leer la noticia, recordemos: la noticia es un tipo de texto que representa o cuenta un hecho de actualidad y de interés para las personas. Se puede difundir a través de los medios de comunicación como la radio, la televisión, el periódico o el internet. Antes de leer, observa atentamente la siguiente imagen. Bien, en la imagen que observaban hace un rato, Alicia y Luis mientras conversaban, ¿verdad? ¿Qué observamos en él? Así es. Observamos una quebrada formada por un río. También vemos chacras o terrenos de cultivo. Además, en el cielo hay unas nubes grises. Eso indica que por esta zona pues es común que llueva entonces. Además, vemos personas y animales que viven cerca del río, como es el caso de Luis y Alicia, que sacan a sus animalitos a pastar cerca del río porque hay mucha vegetación y alimentos para sus ovejas. Ahora lee el titular de la noticia y responde las preguntas. Bien, Viru, un huaico produjo gran pánico en la población. Veamos las preguntas. ¿Por qué el huaico habrá producido pánico en la población? Según él, estamos analizando solamente el título, porque acá no menciona que el huaico produjo gran pánico en la población. Ahora queremos saber por qué ocurrió eso. De repente porque habrá ocurrido de imprevisto y nadie se imaginaba que un fenómeno así podría ocurrir. Además porque su paso seguramente generaba gran cantidad de ruido. ¿Para qué se habrá escrito esta noticia? Para dar a conocer lo ocurrido en la ciudad de Virú, debido a la caída del huaico. Recuerda, tus respuestas son tus predicciones o saberes previos al texto que vas a leer. Luego puedes compararlas con el contenido del texto durante o después de la lectura que realizarás. Recuerda que todo lo que hacemos son predicciones de lo que se tratará el texto que vamos a leer. Bien, recuerda que hemos iniciado realizando una previsión de lo que va a ocurrir en el texto, ¿no? Entonces, ahora sí, esa es la primera parte para ejecutar nuestra lectura. Recuerda que también puedes agregarle las preguntas que te planteamos en un inicio. Bien, ahora vamos a leer el texto y esta parte es justamente la lectura. Cuando tenemos al cuerpo del texto nos van a ayudar, ¿no? La segunda parte que vimos los esquemas, ese esquema nos va a ayudar a ordenar mejor nuestras ideas para entender mejor nuestros textos. También lo podemos realizar de esa manera, ¿no? Ese gráfico te lo voy a dejar en el link de la descripción para que tú lo revises y lo completes para que así tengas una idea clara de lo que estás leyendo y te ayude a organizar mejor tus ideas después de la lectura. Bien, iniciemos entonces a leer la siguiente noticia. El Peral es el nombre del diario. Viru, un huaico produjo gran pánico en la población. Aquí aparece la fecha, Viru, que es el nombre de la ciudad, y aquí está la fecha que es 11 de febrero del 2021. Bien, veamos aquí. Este sábado en horas de la mañana, un huaico arrasó con muchas viviendas en el distrito de Chao, provincia de Virú, departamento de La Libertad, y causó gran pánico en toda la población, ya que este fenómeno se presentó de manera imprevista. Los testigos que observaron llegar el huaico son los que viven en las partes altas de la comunidad. Ellos gritaban para avisar a los demás que venía un huaico con grandes piedras y lodo. Las alertas lograron que mucha gente evacuara antes de su llegada. Los pobladores comentan que el día anterior a la caída del huaico hubo una lluvia torrencial con fuertes ráfagas de viento y que por la tarde
Parecía de noche por la presencia de nubes grises. Ellos afirman que esos eventos anunciaban que venía un desastre, pero no estaban preparados para enfrentar esta situación y no verse afectados. El huaico ocasionó daños. Aproximadamente destruyó 6 casas. Afortunadamente no hubo heridos. Por suerte, un anciano fue rescatado a tiempo por los vecinos, evitando así una tragedia. Al cierre de la noticia se informó que no se han registrado muertes hasta el momento, pero sí 2 personas desaparecidas. Bien, sigamos trabajando. Luego de haber leído la lectura, pues ahora vamos a trabajar lo siguiente, ¿no? Para comprender mejor la noticia, realiza una segunda lectura de este texto noticioso. Recuerda que puedes ayudarte con el esquema que te mostré en un inicio, ¿no? Que eso es justamente para saber y ordenar mejor las ideas del cuerpo de la noticia. A medida que lees, identifica aquellas palabras que son nuevas o desconocidas para ti. Luego escríbelas en tu cuaderno u hoja de reuso. Bien, vas a ver o leer, releer cada párrafo y vas marcando de repente una palabra que no entiendas. Por ejemplo, podemos marcar la palabra huaico, otra palabra de repente pánico y otra palabra de repente lluvia torrencial. Podemos marcar estas 3 palabras y luego obviamente vamos a escribirlas en nuestro cuaderno o hoja de reuso. En este caso, pues en la ficha que también está en la descripción del video, te aparecerá un espacio para colocar las palabras y buscarlas donde. Así es, en un diccionario. Puedes apoyarte en el diccionario para hallar justamente el significado de estas palabras. Allí vas a ver un cuadro como este. Ahí también puedes tú colocar aquí la palabra y el significado. Por ejemplo, vamos a ver qué dice nuestro diccionario sobre la palabra huaico. Acá nos dice: esta palabra nace de las lenguas originarias del Perú y significa quebrada. El huaico es una mezcla de lodo y piedras que avanza, en la mayoría de los casos toma los cauces de quebradas secas y de ahí su nombre. Pánico: miedo muy intenso y manifiesto, especialmente el que sobrecoge repentinamente un colectivo en situaciones de peligro. Lluvias torrenciales: las lluvias torrenciales son aquellas que caen intempestivamente y fuertemente, y se dice que son torrenciales cuando su intensidad es mayor a los 60 mililitros por hora. Recuerda que puedes hacerlo usando el diccionario. Ahora, ¿qué debes hacer para encontrar el significado de las palabras desconocidas? Aparte del diccionario, también hay otra estrategia. Por ejemplo, esta: relacionar las palabras que están antes o después de la palabra desconocida, asociándolas, y trata de deducir o comprender su significado. Recuerda que puedes asociar justamente la palabra asociada con las palabras que están antes, asociarlas justamente o deducirlas, como indica acá, para comprender su significado. A esta acción se le llama encontrar el significado de las palabras por el contexto del texto. O sea, vemos que está antes y que está después y relacionamos las palabras y así encontramos el significado de la palabra que no entendemos. A ver, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos nuestra noticia y recuerda que nosotros habíamos marcado la palabra huaico. Muy bien, vamos a buscar en el texto. Mira, aquí aparece la palabra y vamos a ir relacionando las palabras que están antes. Vemos que no hay mucha información, pero sí las palabras que están después. Por ejemplo, a ver, ¿me ayudas a buscar? Así es, en esta parte, mira, ve, el huaico es un fenómeno que se presenta de manera imprevista. O sea, no se puede predecir a ciencia cierta cuándo va a ocurrir. Además, aquí nos dice otra cosa, ¿no? Que viene con, ¿qué cosa viene con huaico? Así, vienen grandes piedras y lodo. Mira, el huaico lleva grandes piedras y lodo. ¿Habrá otra información que nos sirva en esta parte? Así es, creo que ya no hay ninguna más. Y ahora sí concluimos, o vamos a concluir con esta idea, ¿no? De los huaicos. Los huaicos son fenómenos naturales que se presentan de manera imprevista y que vienen con grandes piedras y lodo, ¿no? Justamente miremos, logrado encontrar unas palabras para encajarla en el significado de esta palabra huaico. A eso se refiere justamente esta estrategia
de encontrar las palabras por el contexto el significado de la palabra por el contexto del texto. Después de leer la noticia, verifica tu comprensión respondiendo las preguntas. Por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos nuevamente, revisamos la noticia y vamos a leer la primera pregunta. ¿Qué ocurrió en el distrito de Chao? Así es, ocurrió un huaico que arrasó con muchas viviendas en ese distrito. Miren, hemos subrayado, aquí está en el texto y podemos anotarlo como respuesta. Un huaico que arrasó con muchas viviendas, ¿no? Luego, ¿quiénes alertaron a la población de que venía un huaico? Así es, los que viven en las partes altas de la comunidad. Ellos fueron los que dieron aviso justamente a los demás pobladores para que ellos puedan pues ponerse a buen recaudo. Por ejemplo, acá lo podemos colocar, dice, la pregunta lo leemos nuevamente. ¿Quiénes alertaron a la población que venía un huaico? Así es, los que viven en la parte alta de la comunidad. Bien, continuamos nuevamente con otras preguntas. Obviamente seguimos con nuestra noticia. Y aquí está nuestra pregunta. ¿Por qué los pobladores manifiestan que venían un desastre? A ver, esa parte lo vemos en uno de los párrafos. Así es, en esta parte. Dice, ¿no? El día anterior a la caída del huaico hubo una lluvia torrencial con fuertes ráfagas de viento, y por la tarde parecía de noche, por la presencia de nubes grises. Y mira lo que dice después de ese punto. Ellos afirman que estos eventos anunciaban que venía un desastre. Miren, y justamente se relaciona con esta pregunta. ¿Por qué los pobladores manifiestan que venía un desastre? Así es, porque el día anterior de la caída del Huaico, tomemos esta parte de acá, hubo una lluvia torrencial con fuertes ráfagas de viento y además por la tarde parecía de noche por la presencia de las nubes grises. Ahora, ¿qué desastre provocan los huaicos? Bueno, aquí en la imagen observamos que pues, derrumban las casas, ¿no? Destruye las casas, interrumpe los servicios básicos, ¿no? De repente la luz y el agua fueron cortados en esta ciudad para que no ocurra otro desastre más, ¿no? Además, el servicio de agua y desagüe pues realmente se ven afectados por mucho sobre esto, ¿no? Y los campos de cultivo que están cerca pues también se van a ver afectados, ¿no? O si hay ganado también, y en algunos casos pues también la flora y la fauna pues se ven también afectados por estos fenómenos naturales que ocurren. Bien, ¿qué significa en el texto causar pánico en la población? Miren que aquí ya lo tenemos en el segundo párrafo. A ver, ¿qué significa? Así es, significa que asustó a los pobladores de esta ciudad debido a todo el desastre ocasionado en el lugar. Recuerden que un huaico pues viene acompañado con piedra y lodo, como mencionaba en un comienzo, ¿no? Esto pues ocasiona gran ruido y esto también pudo haber masificado pues el miedo de las personas, convirtiéndose en un pánico colectivo, ¿no? ¿Crees que los desastres, perdón, provocados por los fenómenos naturales se pueden evitar? ¿Cómo? Así es, sí, ¿no? Sí podemos evitarlo. Ahora, ¿cómo? Lo podemos evitar realizando simulacros, ¿no? Protegiendo las zonas de riesgo para que no causen daño a la población, reubicando a las personas en zonas más seguras. Esto es lo que normalmente las autoridades deberían tomar en cuenta, es la prevención. Ya sabemos que en esa quebrada, por ejemplo aquí es donde discurren los huaicos, por lo tanto hay que tratar o evitar o reubicar a estas personas pues para que vivan en otro lugar, para que no vuelvan a ser afectados por este fenómeno. Es muy importante tener en cuenta eso. Bien, lee el siguiente párrafo de la noticia y responde las preguntas. Los testigos que observaron llegar el huaico son los que viven en las partes altas de la comunidad. Ellos gritaban para avisar a los demás que venía un huaico con grandes piedras y lodo. Las alertas lograron que mucha gente evacuara antes de su llegada. ¿Qué significa en el texto la expresión testigos? Así es, son las personas que observaban y estuvieron presentes al momento que ocurrió el huaico. Según el párrafo del texto, ¿qué ocurrió? Así es que las personas que vivían en las partes altas de la ciudad avisaron a los pobladores que vivían en la parte baja para que se aproximaba un huaico para que ellos pudieran evacuar. Parafrasea la siguiente expresión: las alertas lograron que mucha gente evacuara antes de su llegada. Muy bien.
¿Qué cosa quiere decir parafrasear? Es de responder algo utilizando nuestras propias palabras según lo que entendamos de una parte del texto o de repente una expresión como la que nos muestran en este caso, ¿no? Y aquí podríamos responder de la siguiente manera. Gracias al aviso entre las personas de la ciudad, ayudó a evacuar a todas las personas y así no haya pérdida de vida de ningún poblador. Ahora identifica con tu familia qué fenómenos naturales se producen en tu comunidad. Pues para identificar qué fenómenos pueden afectar tu comunidad, eso va a depender de en qué lugar vivas. Por ejemplo, si vives en la costa, pues lo general que vamos a sufrir siempre, y más aún si vives cerca del mar, pues tenemos los tsunamis, ¿no? Que son cambios pues de las mareas que pueden ocurrir ya sea por fuertes vientos o por movimientos o por un movimiento sísmico fuerte, ¿no? Asimismo, pueden ocurrir inundaciones pues en las comunidades que están cerca al mar o también pues los que viven cerca de los ríos pueden pasar una inundación. También puede haber lo que es los incendios forestales, que normalmente ocurre pues en los lugares donde hay bastante vegetación, ¿no? Que pueden ser pues las laderas de los cerros o nuestra misma selva amazónica. También puede haber una erupción volcánica. Recuerden que en nuestro país, en la parte sur especialmente, hay varios volcanes, si bien es cierto, aún no están activos, pero en estos últimos años ha habido actividad en algunos de ellos, ¿no? Como es el volcán Ubina, que se encuentra pues en Moquegua. Asimismo, pues los terremotos y los sismos, pues eso sí pueden afectar pues en cualquier lugar del planeta, ya que son movimientos sísmicos que ocurren pues en la superficie terrestre, ¿no? Obviamente se debe al movimiento de placas tectónicas que tenemos en nuestro planeta. Bien, entonces todo esto dependerá pues del lugar en que tú vivas y según eso pues podrás ir identificando con la ayuda de tu familia todo esto. Recuerda que las respuestas que te damos aquí son sugeridas y tú en casa puedes irlas mejorando con la ayuda de tus familiares. Luego de desarrollar la actividad podemos concluir lo siguiente. Por ejemplo, una comunidad puede estar expuesta a sufrir un desastre por un fenómeno natural si es que no está preparada o no toma en cuenta las señales de la naturaleza. Ahora dialoga con tu familia mediante las siguientes preguntas. ¿Qué necesitamos conocer sobre los fenómenos naturales para evitar los desastres en nuestra comunidad? Así es, primero necesitamos saber qué los causa o cómo se forman estos fenómenos, así como nos indican acá, ¿no? Tomar en cuenta las señales que tiene la naturaleza. Recuerda las nubes grises que nos contaban en la noticia que los pobladores observaron una tarde antes. Muy bien, ¿ven? Entonces es esa observación sobre justamente las señales que nos brinda la naturaleza nos puede ayudar justamente a prevenir esos desastres, ¿no? Y que no tengan consecuencias fatales para las personas que viven en una comunidad o pequeña ciudad. ¿Qué lugares o zonas son más propensas a ser afectados por estos fenómenos? Así es importante conocer justamente las zonas en las cuales pues se sabe con anticipación que puede haber una inundación o que puede haber de repente una caída de huaico y hay personas que viven en ese lugar. Entonces es importante conocer esas zonas para poder pues ayudar a esas personas y de repente reubicarlas o llevarlas a otro lugar para que así puedan estar protegidos y no puedan exponer su vida frente a estos fenómenos naturales que ocurren en la naturaleza. Los fenómenos naturales nos pueden beneficiar. ¿De qué manera? Bien, en algunos lugares las inundaciones logran mejorar la fertilidad de los suelos de cultivos de esas comunidades, ¿no? Especialmente en algunos lugares donde por lo general no hay mucha abundancia de agua, pues cuando llueve ellos aprovechan justamente este fenómeno para poder cultivar sus productos agrícolas, ¿no? Y poder de esta manera subsistir. Reflexiona. Continúa dialogando con tu familia a partir de las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿han ocurrido en mi comunidad situaciones como la narrada en la noticia? Así es, sí. Hace algunos años en el distrito de Chosica hubo una gran caída de huaico,
que afectó a otros distritos cercanos, incrementando el caudal del río Rímac y ocasionando que algunas comunidades cercanas a este río sean inundadas, afectando las casas y las calles. Otro efecto de este fenómeno fue la escasez de agua potable, ya que afectó los centros de tratamiento de esta agua. ¿Cómo podrías prevenir los desastres naturales en tu comunidad? Así es, primero conocer qué es lo que está causando que ocurran estos fenómenos naturales, identificar los lugares en los que ocurren con mayor incidencia, realizar simulacros que ayuden a las personas a tomar conciencia para salvar sus vidas si ocurriese alguno de estos fenómenos naturales y así pues estar siempre prevenidos. Es el momento de finalizar nuestra clase de hoy. Evalúa tus aprendizajes con el apoyo familiar y señala tus respuestas con visto bueno según corresponda. Aquí tenemos nuestro cuadro de autoevaluación. En esta actividad de hoy, predije de qué trata el texto a partir de algunos indicios, como el título, las imágenes que contrastan con la información que leí. Identifiqué información que se encuentra próxima de otra información similar. Deduje el significado de palabras y expresiones del texto a partir del contexto. Opiné y justifiqué las ideas a partir de información de los textos leídos. Pues si lo logré, pues voy a marcar esta columna. Si lo estoy intentando, la siguiente. Y si necesito apoyo, pues en esta última. Recuerda, como siempre, ser sincero con tus respuestas para que tus familiares puedan darte el apoyo necesario para superar tus dificultades. Y así puedas mejorar también tus aprendizajes. Bien, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para que recibas una notificación cuando subamos un video de las clases que siguen. No olvides dejar tu like y tus comentarios para que así tus compañeros y amigos también puedan opinar sobre si les gustó o no el video que tú les recomiendas también, asumiendo que ya te has suscrito al canal. Bien chicos, cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase y saludos para todos.